hablamos de la manera en la que amar al prójimo en el parámetro que nuestro Señor Jesucristo establece, realmente no es posible para nosotros porque nosotros estamos demasiado enfocados en el amor a sí mismos, en el amor a nosotros. Poníamos como ejemplo que Jesús dijo que no hay mayor amor que el que alguien ponga su vida por su amigo. Y él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero en la realidad, cuando uno lee lo que Jesús está diciendo, de una manera superficial o de una manera rápida, uno no entiende entre líneas el significado de lo que Jesús está diciendo. En realidad, Jesús está diciendo, ustedes estarían dispuestos a llegar al extremo de renunciar a su propio proyecto de vida, a su estilo de vida, a su manera en que ustedes creen que la vida debe ser vivida, para vivirla de acuerdo a mi voluntad. Porque lo que Jesús dijo después de no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces lo que Jesús nos está preguntando, ¿están ustedes dispuestos a cambiar su proyecto personal de vida, a renunciar a él, a dejarlo a un lado para tomar mi proyecto de vida para ustedes? Finalmente, hacer la voluntad de Dios es rendir en muchos sentidos lo que yo preferiría hacer. Y en lugar de preferir lo que yo querría hacer, optar por hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esto es una forma de renuncia. Es dar nuestra vida por nuestro gran amigo, que es Cristo. Pero es la clave de nuestra permanencia en Él. Mientras nosotros insistimos en vivir nuestra propia vida, nos vamos separando del propósito para el cual fuimos creados. Porque vamos distanciándonos del rumbo que Dios nos marca. Yo les he puesto alguna vez en alguna predicación el ejemplo que una diferencia de 1 milímetro parece no ser una gran diferencia. Pero en el aire. Pero si esto está en la forma en que se establece el vértice que determina el rumbo de un vuelo, al principio puede ser menos de 1 milímetro la distancia entre una línea y otra del vértice. Pero a medida que el avión avanza en su vuelo, el vértice se va abriendo, abriendo y abriendo. Y por muy poca que haya sido la diferencia al inicio, cuando despegó, cuando termine, el rumbo que tomó habrá sido algo completamente distinto al destino al que debía llegar. Entonces nosotros podemos pensar, mientras tomamos nuestras decisiones en la vida, que no hay nada de malo en lo que estamos haciendo, que nuestras decisiones no tienen por qué ser tomadas como algo tan lejano a Dios. ¿Recuerdan ustedes el diálogo que sostuvo con nuestro Señor Jesucristo un hombre al que el Evangelio llama el hombre rico, el joven rico? Vino y le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Todos los he cumplido. Y él dijo, todos los mandamientos los he cumplido. Y entonces el Señor le dijo, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Repártelo entre los pobres. Y sígueme.
Y el Evangelio dice que el hombre se volteó, le dio la espalda a Jesús, Que fue triste. pensando con tristeza, con pesar, pues eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque le pasa a él como nos pasa a nosotros. Ese no es mi proyecto de vida. Yo no pensaba ir para allá, o sea, es más, no esperaba que me salieras con eso. Y cuando Dios pide de nosotros algo, nosotros pudiéramos estarle respondiendo de la misma manera. No es mi proyecto de vida. Perdón, toca alguna de nuestras debilidades, ¿no? O sea, y entonces en ese punto yo voy a resistirme y le voy a decir, es que yo no pensaba ir para allá. A mí no me preguntaste si yo quería ir para allá. Pero esto es algo que debemos entender acerca del trato de Dios con nosotros. Estamos tratando con Dios. Él es el Señor. Y Él determina el rumbo. Voy a usar un ejemplo que es un poco trágico. El moderador de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana nos ha informado que hasta este momento han muerto contadamente, así puntualmente contados, 25 pastores. Pero han muerto, han fallecido muchos más hermanos, miembros de la iglesia. Personas, en algunas familias, en ciertas regiones del país han muerto 3 o 4 miembros de una misma familia con diferencia de días. ¿Por qué lo estoy platicando? Porque nosotros podríamos pararnos frente a Dios y decirle, ¿qué pasó, Dios? Este no es mi proyecto de vida. Yo no tenía planeado que mi papá se muriera a los 12 años cuando yo todavía no he terminado de crecer. Yo no tenía planeado quedarme viuda cuando tengo apenas 10 años de casada. Yo no tenía planeado quedarme al frente de 4 hijos cuando... Yo no tenía planeado quedarme solo cuando pensé que ya tenía una familia de 5 miembros y ahora nada más somos 2. Y este tipo de cosas pudieran ser devastadoras y duras y requieren de nosotros lo que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo hacer. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dios no nos está pidiendo que pongamos nuestro riñón por Jesús o nuestro hígado por Jesús. Nos está pidiendo que pongamos nuestra vida por Él. Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y a veces entender el significado de negarse a sí mismo es complejo. A veces entender el significado de lo que es negarnos a nosotros mismos es complejo. Y eso implica que nosotros no hemos logrado discernir profundamente esta frase de Jesús. ¿Recuerdan cuando el Señor les enseñó a los discípulos acerca del amor? Les dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y eso no parece tener nada de nuevo, pero agregó, como yo les he amado, que también se amen los unos a los otros. Quiero detenerme hasta aquí y quiero cortar la sesión para que reanudemos porque en cualquier momento nos va a interrumpir. Entonces vamos a usar la misma contraseña y el mismo código para acceder en un minuto, ¿sale? Hermanas de Zoom, ahí nos vemos. Hermanas de Facebook, no se vayan. Si quieren ir por un cafecito, nos va a tomar solamente un instante reanudar la sesión, pero hay oportunidad. ¿cómo están, hermanas de Face? Qué gusto de verles. ¿Cómo les ha ido? Ya tiene un buen que no nos vemos. Ya son 5 mesesotes. Esta tarde platicábamos con nuestra hija que está en ciclo escolar
ya iniciado en Magdalena y está a distancia, por supuesto. Está a distancia en el ciclo escolar en Magdalena de Quino, pero esta tarde estábamos conversando con ella y nos estábamos poniendo al tanto y diciendo que nosotros creemos, mi esposa y yo creemos, y es posiblemente una expectativa, de que en el transcurso de este mes, quizá a la mitad, la semana próxima, se va a dar a conocer la noticia de que el ciclo escolar se va a reanudar presencialmente a partir del 1 de octubre o del primer lunes de octubre. Creemos que eso va a pasar, porque en este momento ya la mayor parte de los estados están en semáforo amarillo y hay una prisa, hay cierta urgencia porque se reactive la economía y todo el mundo vuelva a la normalidad. De hecho, la situación no ha cedido completamente, pero ya urge que las cosas vuelvan a la normalidad. Así que creemos que muy probablemente va a pasar eso. Así que ahí estamos. Pero bueno, también estamos seguros de que eso de volver a la normalidad no significa que el peligro ha pasado. El peligro es latente. Siguen habiendo contagios, sigue muriendo la gente. Lo que sucede es, como dice mi esposo, es urgente reactivar la economía, pero además han habido tantas protestas de padres de familias, de maestros, o sea, de los niños, por las maneras en que esta situación les ha traído tanto problema. Imagínense los padres que tienen que trabajan los dos o que tenían que salir a trabajar y tienen a sus hijos en casa. Entonces, ¿con quiénes los dejan o quiénes los atienden? En fin, esta situación de la pandemia sacó a flote muchos problemas en las familias. Muy bien. Sucede que en este tiempo de cuarentena, pues no diríamos sorprendentemente, pero el trabajo pastoral se ha incrementado, lo comparto con ustedes aquí en el grupo de estudio, porque familias han entrado en crisis al estar forzadas a la convivencia, cuando no hay los elementos de soporte necesarios para que la convivencia se dé de una manera armoniosa, de una manera cristiana, de una manera satisfactoria, gratificante. Se genera un ambiente tenso y las familias entran en crisis. Y a veces, aunado esto, o quizá alimentado por presiones de otra índole, como suelen ser las presiones económicas, hermanas, las abuelas tenían un refrán que decía, no sé si todavía lo repitan, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y eso refería a que cuando hay carencias, pues las personas piensan, pues sí, te quiero mucho, pero tenemos que ver cómo vamos a resolver las cosas. Y esa realidad ha llevado a muchas parejas a la confrontación y a la crisis, incluso a reconsiderar si vale la pena continuar unidos. Pero bueno, en el trabajo pastoral eso nos ha tenido más ocupados en este tiempo, gracias a Dios, por los matrimonios que han perseverado unidos, ¿verdad? Pero nuestras reacciones, nuestra manera de responder ante circunstancias inesperadas es precisamente a lo que se refieren los frutos. Nosotros no podemos dar frutos que no tenemos la facultad de dar. Nosotros no convertimos a las personas. Así que si pensáramos, mis frutos van a hacer que yo convierta o lleve a Cristo a X, Y y Z, las personas que tengo alrededor, no lo voy a poder hacer porque
no está en mi mano transformar el corazón de las personas. Hermanos, muchas veces, siendo honestos, ni siquiera a las personas que tenemos más cerca de nosotros, a las personas que más amamos, las podemos realmente impactar como quisiéramos, haciéndolas acercarse a Dios. Y las vemos distanciarse de Dios, pero no está en nuestra mano hacer que su corazón vuelva a Dios. Eso es algo que Dios va a hacer. Incluso algunos creyentes han intentado convertir a alguien a bibliazos y lo que sucede es totalmente adverso. Las personas, en lugar de escuchar con más atención, aborrecen que se les hable de Cristo. Personas han huido vacunadas contra el Evangelio saliendo de las iglesias porque fueron lastimadas, fueron exhibidas, fueron dañadas, etcétera. Entonces nuestros frutos no están en convertir a las personas a Cristo, porque no tenemos la facultad para hacerlo. Nuestros frutos están en la evidencia de que el Espíritu Santo está tomando control sobre nosotros. Y, por supuesto, lo que leemos en Gálatas, capítulo 5 y parte de capítulo 6. La guerra no está fuera de nosotros, en donde vamos a ir y vamos a exorcizar los lugares en donde estamos, exorcizar la oficina, exorcizar la cocina. ¿En dónde te peleaste la última vez con tu esposa? Bueno, pues exorciza, estaban en el baño, bueno, exorciza el baño y reprende a Satanás para que se salga del baño. No, ¿por qué no trabajas dentro de ti en donde está el terreno que Dios quiere cambiar? El terreno en donde Dios quiere obrar una transformación y su Espíritu va a producir en ti los frutos que son el resultado de su influencia en nuestras vidas. Por eso se les llama los frutos del Espíritu. Y nos señala claramente cuáles son. Y entre ellos hay algunos que debieran ser muy codiciados. Y desafortunadamente son frecuentemente los que tenemos casi por completo en el olvido. Casi por completo en el olvido. Estoy hablando de frutos del Espíritu que prácticamente no nos ocupamos ni siquiera de considerar, porque no nos parecen atractivos, no nos parecen la cosa más interesante, pero yo no quisiera que quedara en nuestra mente la idea vaga de lo que estamos hablando. Voy a compartir con ustedes Gálatas capítulo 5 y voy a leer la porción en donde está esto que refiere literalmente los frutos del Espíritu que debemos codiciar. Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, y recontra y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Gálatas 5, 22 y 23. Los frutos del Espíritu, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Entonces, aquí podemos entender, esta es la literal declaración radical de Jesús. No hay mayor amor que el que alguien ponga su vida por sus amigos. Ustedes son sus amigos
si renuncian a su estilo de vida y ponen su vida por mí, rinden su vida en obediencia a mí. Y estos frutos, como lo que la palabra del Señor nos plantea en esta porción: paciencia, gentileza, bondad. Es lo que hacemos. ¿No es eso lo que hacemos cuando vamos el domingo al templo, a la congregación? ¿No es la bondad que le mostramos a los hermanos cuando los abrazamos y les decimos: amada hermana, qué gusto verte, qué belleza, soy feliz de saludarte? ¿No es la paciencia que le tenemos a los niños ajenos cuando somos maestros de escuela dominical? Mi niño precioso. ¿No es acaso la gentileza que tenemos con todos los demás hasta que nos subimos al carro y vamos de regreso a casa? Y entonces ya somos feroces con los de casa. Porque curiosamente no nos atrevemos a maltratar a los extraños. No le decimos al jefe lo que pensamos de él en el trabajo, ni a los compañeros que nos hacen la vida cansada. Esperamos a llegar a casa para dejar ver nuestro veneno a los que más amamos y a los que más nos aman. Y eso es triste y doloroso, porque el amor al prójimo no empieza de la puerta de la casa para afuera. Es un descubrimiento en el matrimonio. Mi prójimo es el más cercano a mí, mi próximo. Esta es mi prójima y yo soy el prójimo de ella. Y si no tengo la capacidad de mostrarle gentileza a ella, ¿cómo se la voy a mostrar a los extraños? Lo que puedo hacer es fingir que soy gentil. Lo que puedo hacer es aparentar que soy bondadoso. Lo que puedo hacer es hacer creer a los demás que les tengo paciencia, aunque en realidad no sea así. Entonces, aquí está la enseñanza, y este es el significado de poner nuestra vida por nuestros amigos. Jesús nos enseñó esto, y en Gálatas 5 continúa diciendo, versículo 24, los que pertenecen a Cristo, escuchen esto, hermanas, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Claro, la mayoría de nosotros cuando está pensando en esto, está pensando en perversidad sexual, en pornografía, en adulterio, en fornicación, en vileza, en suciedad, en algo verdaderamente malo, malo, malo. Pero no pensamos que la perseverante hostilidad hacia la esposa o el esposo sea algo que yo tenga que clavar en la cruz. No pensamos que mi rebeldía y mi soberbia, mi arrogancia y mi altivez que me impiden reconocer que soy copartícipe y corresponsable de los conflictos y de las crisis, deba ser clavada en la cruz. Y eso es lo que nos pide Jesús. Ustedes son mis amigos si deciden rendir su estilo de vida que ustedes preferirían, con el cual marcan sus propios patrones de comportamiento y se sienten bien y satisfechos porque al final de cuentas le escupieron en la cara al otro lo que pensaban de él y lo dejaron con la palabra en la boca, y qué bonito se siente. Y dejen eso clavado en la cruz, y entonces den frutos. Frutos que reflejen control, dominio propio, que reflejen humildad,
que reflejen fidelidad y bondad, que reflejen paciencia, gentileza. Entonces, hay un gran reto en esto, hay una gran enseñanza. Nuestros temperamentos, nuestra personalidad no está ajena al trato de Dios. Es el terreno, esa es la parcela en la cual Dios quiere cultivar los frutos de su Espíritu Santo. Esa es la tierra en la cual el Espíritu Santo está trabajando en mí y en la cual Dios va a ser glorificado en frutos que permanezcan, no temporalmente. No se trata de ser buena gente los domingos cuando estamos en la congregación. Me ha tocado alguna vez en una congregación ver a una persona endemoniada, pero es muy extraño, hermanos. Es sumamente extraño que alguien comience a convulsionar poseído por un espíritu maligno en medio de una celebración cristiana en donde todos están adorando a Dios. Me ha tocado verlo y poner las manos y orar por una persona que está posesionada por un mal espíritu y llamar a los ancianos aparte para orar por él. Pero es muy extraño, es muy raro. Usualmente todos los que nos congregamos en la iglesia, mientras permanecemos en el tiempo que estamos congregados, tenemos cara de arcángeles, de buenas gentes. Tenemos cara de querubines. Vean al hermano que de lunes a sábado maltrata a su familia y violenta el ambiente y la atmósfera y a quien todo el mundo le tiene pánico. Cuando está allí es un ángel de Dios. A nadie le enseñan los dientes, a nadie le gruñe. Vean a la hermana que toda la semana se la pasa con una cara de palo. Dicen que hay hermanas así, yo no sé, nunca he visto una, pero dicen por ahí, ¿verdad? Que hay hermanas que se pasan toda la semana con una cara de palo, poniéndole la ley del hielo al marido y a los hijos, y cada vez que pueden les marcan la distancia a todos y los tienen a raya detrás, como dicen los merolicos en la plaza, atrás de la raya que estoy trabajando, ¿verdad? Y nadita falta, casi poquitita cosa para provocar que haga erupción un volcán allí. Nadie es feo ni tiene cara de demonio cuando estamos congregados. Pero qué difícil es que seamos así, que tengamos esa nobleza, esa gentileza, que mostremos, que revelemos y encarnemos los frutos del Espíritu obrados en nuestra manera de ser, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de comportarnos cuando estamos cerca de los que amamos, de aquellos con los que tenemos confianza. ¿Cómo respondemos? A veces necesitamos dejar de ser nosotros mismos. Conozco el caso de una persona que se hizo dulce, amable, una persona que era sumamente seca, inexpresiva. De pronto comenzó a cobrar una nobleza, una amabilidad y gentileza, y pedía las cosas con tanto cariño, con tanta dulzura. Pero eso sucedió alrededor de los 80s, cuando tenía más de 80 años y tenía Alzheimer. Así que el Alzheimer le cambió la personalidad y lo hizo noble. Nunca dejó, en realidad nunca fue una mala persona, pero no era lo suyo ser espontáneamente amable. Y de pronto, cuando su personalidad cambió debido a este padecimiento, comenzó a ser amable y a pedir las cosas con dulzura. Nosotros tenemos que dejar de ser
lo que nosotros seríamos de acuerdo con nuestro propio paradigma, con nuestro propio perfil, con nuestro propio referente. Mi abuelo fue así, mi papá fue así, todos en mi casa hemos sido así, ¿por qué yo tendría que ser diferente? Y comenzar a ser como el Espíritu Santo nos guía a ser cuando toma el control de nuestra vida y produce en nosotros frutos que demuestran cómo nos ha transformado el trato con el Señor. Amén, hermanas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No quiero dejarlas apesadumbradas. Si no tuviéramos al Espíritu Santo que venga en nuestro socorro, yo sé que las estaría hundiendo en un océano de condenación. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es, no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. Así que esto no es algo que vamos a producir nosotros por nuestra fuerza o iniciativa. Es algo que Dios va a obrar en nuestra vida y que solo requiere de nosotros una total rendición a nuestro Salvador Jesucristo.